Ya lo vimos todo. Es inútil. Hubo un vídeo de una conferencia que apareció en YouTube y desapareció casi al instante. El orador era una figura que ha definido el rumbo de la industria tecnológica durante décadas. En ese escenario, no predijo quiénes serían los ganadores de la era de la IA. En su lugar, separó a las naciones que iban a ser eliminadas. Y esa lista era tan explícita, tan brutalmente honesta, que no podía permanecer pública por mucho tiempo. El vídeo fue borrado, pero ya era tarde. La línea que él trazó música in crescendo no desapareció. Y los nombres de los países que quedaron dentro de esa línea se susurran ahora mismo en los pasillos del poder. Suscribirse y dar like ayuda enormemente a la producción de estos vídeos. Antes de seguir, les pido que le den clic una vez. ¿Cuál es el problema si desaparece un vídeo de una conferencia? Podría no ser nada. Pero todo cambia cuando sabes quién era el orador. En la industria tecnológica, una sola palabra suya hace temblar a los mercados. ¿Qué dijo exactamente para que borraran el vídeo? Empecé a rastrearlo desde ese mismo día. Soy Ethan Blackwood, analista de políticas tecnológicas. Mi trabajo consiste en rastrear las cadenas de suministro de semiconductores e inteligencia artificial. Llevo 20 años en esto. Lo que hago es simple, sigo el rastro de quién fabrica qué, a quién se lo vende y dónde se atasca el flujo. Recopilo datos, leo patrones y saco conclusiones. Y esta vez, algo era diferente. Fue en el verano de 2024. Se subió una conferencia sobre IA celebrada en la Escuela de Ingeniería de Stanford. El título era inofensivo, Estrategia Nacional en la Era de la Inteligencia Artificial. Se subió en silencio y al principio tenía pocas visitas. Parecía una charla más entre miles. Pero en 3 días la situación cambió radicalmente. Empezaron a compartirlo. En los grupos de mensajería de la industria, el enlace corría como la pólvora: ¿viste esto? Míralo antes de que lo borren. La captura de pantalla que conseguí muestra 820.000 visitas. Suficiente gente lo vio. ¿Quién era el orador? No revelaré su nombre, pero puedo decirles esto: es alguien que ha movido los hilos de la industria tecnológica, ha asesorado en políticas de Estado y ha decidido inversiones multimillonarias. Estaba en una posición donde su voz mueve mercados y leyes. ¿Qué dijo para causar tanto problema? El núcleo de su discurso, según mi análisis, se reducía a una sola frase: no muchas naciones sobrevivirán a la era de la IA. Ustedes saben que cualquiera puede hacer predicciones. Pero esto no era una predicción. Era una sentencia. El problema no fue decir no muchas. El verdadero problema vino después: se reducirá a unas 5. Especificó un número. No fue una estimación, ni dejó abierta la posibilidad. Simplemente lo sentenció. ¿Saben lo audaz que es esa afirmación? De los más de 190 países en el mundo, dice que solo quedarán 5 relevantes. La conferencia no planteaba preguntas. Arrojaba conclusiones. No dejaba margen al debate. Y 72 horas después, el vídeo desapareció. Sin avisos, sin explicaciones. Simplemente se borró en silencio. No creo que ese borrado fuera un error. Porque las palabras que no deben decirse siempre se borran demasiado tarde. Solo cuando ya se han difundido lo suficiente es cuando alguien intenta tapar el sol con un dedo. Mi conclusión tras 20 años en esta industria es una sola: un vídeo borrado es más peligroso porque confirma que la información era valiosa. 820.000 personas lo vieron. Las capturas ya circulaban y en los foros privados ya había empezado el análisis: ¿por qué lo borraron? ¿Qué estaba mal? ¿Cuáles son esos 5? El silencio atrajo más atención que el ruido. Recuerdo un caso similar en 2019. Se filtró un comentario interno del CEO de una empresa de semiconductores: ya no somos socios comerciales, somos activos estratégicos. Se borró en 24 horas, pero ya era tarde. Esa frase cambió la mirada de toda la industria. Esta vez fue igual. El vídeo desapareció, pero el mensaje quedó grabado a fuego: 5. Ese número seguía resonando. ¿Quiénes son? ¿Por qué 5? ¿Qué pasa con el resto? Esa noche escribí en mi cuaderno:
esto es un silencio intencionado. El borrado no fue el fin. Fue el comienzo. Alguien decidió que esa declaración era prematura. Aún no era hora de revelarlo. Pero el genio ya había salido de la lámpara. Empecé a buscar respuestas a estas preguntas. Y lo que encontré fue una estructura mucho más fría de lo que esperaba. Esto no era una guerra tecnológica. Era un proceso de selección natural. Lo más impactante de la conferencia no fue el número 5. Fue la forma en que lo dijo. Se reducirá a 5. Sonaba como quien describe un hecho consumado. Los informes que he analizado durante 2 décadas siempre usan un lenguaje cauteloso, se estima que es probable que tendencia hacia. Pero este hombre era diferente. No predecía. Dictaba sentencia. ¿Por qué 5? En la charla lo explicó así: la era de la IA no es un juego en el que todos puedan participar. Algunas naciones serán inevitablemente empujadas fuera del tablero. El sistema no soporta más de 5. No soporta. Esa fue la expresión clave. No es un problema de capacidad, es un problema de estructura física y geopolítica. Aunque tengas la tecnología, si la estructura no te sostiene, estás fuera. Entonces, ¿quiénes fueron los eliminados? En la conferencia no se dieron nombres explícitos de los perdedores, pero las insinuaciones fueron brutales. Incluso países llamados potencias tecnológicas no eran la excepción. Cuando pensamos en potencias, pensamos en Alemania, Francia, Japón, Reino Unido. Pero él dijo esto: la razón no es la tecnología, es la inercia. La mención a la vieja Europa fue afilada como un bisturí. Europa eligió la regulación sobre la ejecución. Alemania eligió la industria del siglo XX. No dijo que fuera una mala elección moral, simplemente dijo que la IA no espera por esa elección. Según mis datos, la ley de IA de la Unión Europea comenzó a discutirse en 2021. Tardaron más de 3 años en afinarla. Tenían que poner de acuerdo a 27 Estados miembros. Un proceso democrático prudente y transparente. Pero mientras Bruselas debatía en salas de conferencias, otros países ya estaban cavando zanjas y tendiendo cables. La regulación no fue protección, fue latencia. También hubo una mención a Japón. Una vez dueños del mundo, ahora observadores. Si pierdes el momento del giro, puedes tener la técnica, pero no tienes el asiento. Me recordó a la industria japonesa de los 90. Tenían los mejores chips de memoria, pero perdieron el mercado de los procesadores. La historia se repite. La lista de los 5 no era una evaluación de méritos. Era una clasificación de capacidad de supervivencia. No se trata de quién lo hace mejor, sino de quién es indispensable. La IA no es una competencia. Es un filtro. Y lo aterrador es que esta lista es fija. Una vez que te quedas fuera, no hay reingreso. Esta guerra no permite segundas oportunidades. Créanme, esto no es una exageración. La infraestructura de la IA, una vez construida, los cables submarinos, los gigavatios de energía, los centros de datos, se solidifica. Es hormigón y acero. No puedes improvisar un hub energético mañana. Esa noche escribí en mi informe: esta lista no es una profecía, es una notificación de desahucio para el resto. ¿Quiénes son esos 5? Es hora de hablar de ello. Al principio busqué por PIB. Alemania es la 4ª economía del mundo, pero no estaba en la lista. ¿Población? India tiene 1.400 millones, pero el orador la descartó implícitamente. Poder militar. Francia tiene armas nucleares y portaaviones. Reino Unido igual. Ambos excluidos. Busqué patrones durante días. Inversión en IA, patentes, startups. Nada encajaba. Hasta que vi una palabra en un informe técnico de infraestructura crítica: resiliencia sistémica. En ese momento todo conectó. La IA no es algo etéreo que vive en la nube. La nube no existe. Son edificios llenos de servidores que generan un calor infernal y consumen la electricidad de una ciudad entera. La IA necesita chips, sí. Pero los chips necesitan energía y datos. El orador lo dijo claro:
el ganador de la era de la IA no es quien tiene el mejor código. Es quien controla el interruptor y la tubería. El interruptor, energía, y la tubería, conectividad. Analicemos la cadena de suministro de la IA. Se divide en 4 pilares obvios. Primero, el diseño. Estados Unidos, Nvidia, AMD, los hiperescaladores. Ellos dibujan los planos. Segundo, el equipo. Holanda, ASML. Sin sus máquinas, no hay chips avanzados. Tercero, la fabricación. Taiwán, TSMC. La forja del mundo. Cuarto, el mercado autosuficiente. China, que ha construido su propia fortaleza. Estos 4 eran evidentes. Estados Unidos, Holanda, Taiwán, China. Pero la lista era de 5. Faltaba uno. ¿Quién es el quinto? Aquí es donde la gente se confunde. Piensan en Alemania por sus fábricas o en Japón por sus robots. Pero el orador hizo una pausa dramática y dijo, el último nombre es el que nadie espera, porque todos miran al pasado industrial, no al futuro logístico. ¿Por qué falló el núcleo de Europa, Alemania/Francia? La respuesta fue, energía y burocracia. Alemania ató su destino al gas barato ruso y a una industria pesada que envejece. Francia tiene la nuclear, sí, pero sus reactores son viejos y construir nuevos toma décadas. El centro de Europa es un museo industrial eficiente pero lento. Entonces, ¿quién queda? El orador preguntó, si este país se apaga, se desconecta el hemisferio. Seguí los datos. No miré patentes de software. Miré mapas de cables submarinos y mapas de radiación solar. Miré la producción de hidrógeno verde y la capacidad de regasificación. Y todos los cables, toda la energía renovable escalable convergían en un punto. El sur de Europa. Específicamente la península ibérica. España. Lo supe antes de que él lo insinuara. Los datos gritaban en una sola dirección. Para que la IA funcione, necesitas 2 cosas que escasean en el mundo: energía limpia, masiva y barata para enfriar los centros de datos, y conectividad estratégica para mover esos datos entre continentes. España no fabrica los chips de memoria como Corea. No diseña las GPUs como California. Pero España se ha convertido silenciosamente en el motor y el router de Occidente. Miren a los gigantes del IBEX. Iberdrola no es solo una eléctrica, es un gigante global de renovables que alimenta la infraestructura crítica. Telefónica no es solo una telco, gestiona una de las redes de fibra y cableado submarino más extensas del mundo, conectando América, África y Europa. Indra en sistemas de defensa y tráfico aéreo. El orador dijo, España no fue elegida por su PIB. Fue elegida por su geografía y su anticipación. Mientras el norte de Europa dependía del gas de Putin, España construía terminales de GNL y parques solares inmensos. Mientras otros debatían, España se convertía en el punto de amarre de los cables Marea, Grace Hopper, 2 África. Es el puerto digital del mundo. Si España se desconecta, la latencia entre América y Europa se dispara. Si España apaga sus renovables, los centros de datos de Amazon, Google y Microsoft en el sur de Europa se quedan a oscuras. No pueden cumplir sus metas de emisiones sin el sol y el viento español. Es el hub. Entendí que la lista de 5 no era sobre prestigio. Era sobre cuellos de botella. Estados Unidos, el cerebro, diseño. Holanda, la herramienta, máquinas. Taiwán, la fábrica, chips. China, la fortaleza, mercado. España, el pulmón y el nervio, energía y conexión. El orador bajó la voz, España es el quinto superviviente. Pero sobrevivir no es un premio. Es una diana en la espalda. Aquí empieza la verdadera guerra. Muchos españoles pueden pensar, genial, estamos en la lista, estamos a salvo. Error. Mi conclusión tras 20 años es la opuesta, estar en la lista significa que el conflicto viene a ti. Ser un nodo crítico, un choke point, no es una bendición. Es una prueba de fuego. España ahora está atrapada en una presión brutal. Por un lado, Estados Unidos y el norte de Europa exigen su energía y sus datos.
Quieren que España sea su batería y su servidor seguro, lejos de la frontera rusa. Por otro lado, el sur global y las nuevas potencias miran a España como la puerta de entrada a Europa. La neutralidad se acabó. Como dijo el orador, en la cadena de suministro crítica, no existen los países neutrales. Solo existen los activos o las amenazas. Si España controla la llave de la energía verde y los datos transatlánticos, tendrá que decidir a quién le abre el grifo y a quién se lo cierra. Ya estamos viendo las señales. Fondos de inversión estadounidenses comprando infraestructura digital en Madrid y Aragón. Capital árabe entrando en las energéticas españolas. No son negocios, es posicionamiento geoestratégico. ¿Qué pasa si Washington exige que se corten los datos o la energía a ciertos actores? ¿Qué pasa si Bruselas intenta centralizar el control de la energía española para salvar a la industria alemana? España tendrá que hacer malabarismos entre su soberanía y las demandas de sus aliados. Las cifras son claras. La inversión en centros de datos en España se multiplicará por 10 en los próximos 5 años. No es especulación inmobiliaria, es la construcción de la nueva fábrica del siglo XXI. El HBM de España no es un chip, es el hidrógeno verde y el ancho de banda. Sin eso, los chips de Nvidia son solo silicio caro e inerte. El conferenciante cerró con una advertencia final: España no ganó este lugar por la fuerza bruta, sino por ser inevitable. Pero ahora debe defenderlo. Un solo error político, una duda en la alineación, y pueden ser reemplazados o absorbidos. Escribí en mi reporte final: España es la condición necesaria. El problema empieza ahora. ¿Mantendrá su posición o será consumida por ella? Estar en el centro del tablero no es un regalo. Te tiran de ambos lados. La guerra tecnológica no es amable. Primero pone a prueba a los que están en el centro. ¿Y España? España está ahora mismo en el